¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros ver casa llena. Y en nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de esta institución, y del mío, les damos la más cordial bienvenida. Hoy inauguramos la exposición, el proyecto Africaamericanos, organizada en colaboración con el Centro de la Imagen de Ciudad de México, en donde la exposición se presentó hace casi ya un año. La muestra, curada por Claudia Carreras, que nos acompaña el día de hoy, nos ofrece a través de imágenes históricas y producciones contemporáneas un recorrido por las comunidades afrodescendientes de América Latina y el Caribe, que a través de esta exposición nos permite reconstruir de manera visual la herencia cultural de estas comunidades, mostrando cómo su pulsión creativa atraviesa nuestro continente. Nos sentimos muy afortunados de presentar el proyecto hoy. Agradezco la presencia de Elena Navarro, directora del Centro de la Imagen y representante de la Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, de Claudia Carreras, curador de la muestra. También quiero agradecer a Itala Schmelz, por quien conocí el proyecto hace ya varios años y que ha sido, como todos, parte del grupo que ha hecho posible esta presentación. También a la ESID, que apoyó el proyecto, y a Fundación Bancomer, también, que fue fundamental, cuyo apoyo fue fundamental para poder hacer presentar el proyecto en México, en Puebla, y que continúe próximamente en otras comunidades del país. Como siempre, a los equipos, tanto del Centro de la Imagen y del Museo Amparo, nuestro reconocimiento por hacer que las muestras se vean de la manera en que se han visto. Han hecho un trabajo fantástico. A los artistas, obviamente, es una lista grande que Claudí mencionará posteriormente, no quiero ser redundante, pero son más de 70 artistas, algunos de quienes nos acompañan el día de hoy y que estuvieron trabajando en las pasadas semanas en el montaje, en la creación de proyectos de la muestra, nuestro reconocimiento. Gracias, bienvenidos, y los dejo con Claudia. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias a todos por venir. La verdad es que es emocionante ver todo el auditorio lleno y con todos ustedes acá. En primer lugar, saludarles a todos, por supuesto, y saludar también a las personas que nos están viendo a través de las redes. Yo sé que más allá del Atlántico y en varios puntos de América Latina nos están viendo, así que saludos a todos. Y, en primer lugar, agradecer, por supuesto, por todo esto, por toda esta dinámica y por todo lo que está pasando, ¿no? Agradecer a Itala y a Elena, del Centro de la Imagen, quien dieron la posibilidad de que este proyecto aconteciera, y, por supuesto, a todos los equipos, a Fernando, a Alejandra, a todo el equipo de museografía, a todo el equipo, por supuesto, del Museo Amparo, a todos los artistas, a todas las personas que me han ayudado en la investigación. Es un proyecto de 2 años y medio de investigación y ya llevamos un año con el proyecto circulando, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido un proyecto que me decía antes, has puesto la mano en una cosa. Yo he puesto parte de mi vida en el proyecto durante estos últimos 3-4 años y ahora vamos a compartir con ustedes muchas de las cosas que de alguna forma estarán en la exposición, y os voy a intentar dar como una pequeña pauta para que cuando hagamos el recorrido lo podamos compartir juntos, ¿no? En primer lugar, comentaros que Africaamericanos es un proyecto multiplataforma. Es un proyecto multiplataforma que arranca con la preparación de una exposición, pero que tiene muchas más aspiraciones, ¿no? Al principio, cuando yo empecé a hacer mis primeras exposiciones, trabajábamos como con el montaje de una exposición, y parece que cuando la exposición se inauguraba, de alguna forma el proceso culminaba, ¿no? El movimiento de una exposición, el desgaste que una exposición implica, todo el trabajo de investigación y de contactos y de expectativas que se generan con las personas con las que uno trabaja cuando está haciendo una investigación de este tipo, es muy importante. Y para mí, de alguna forma, era como muy frustrante el hecho de llegar al proceso, culminar la exposición
y como que todo se acababa y ya tenías que pensar otra cosa, ¿no? Entonces, con Africaamericanos, con todas las instituciones involucradas, con todos los apoyos que estamos consiguiendo, estamos generando un proyecto que creo que es un proyecto pionero en su forma de funcionar, ¿no? Es un proyecto donde la exposición es el principio de muchas cosas que están pasando, donde a través de la exposición se ha hecho una publicación que está viajando, como está cruzando el Atlántico, viajando para llegar hasta acá. La vamos a tener y vamos a presentar el libro durante Fotoméxico en octubre, aquí en el museo. Es un proyecto que tiene, después quien quiera verlo lo puede ojear acá, pero llegará en un tiempo, ¿no? Es un proyecto que tiene una plataforma digital, que todavía no está online, pero que vamos a subir en breve, y es una plataforma donde se pueden ver todos los proyectos y todos los trabajos que están en la exposición y donde se irán sumando cosas que vayan pasando, ¿no? Donde hemos intentado presentar los proyectos de formas originales, aprovechando todas las posibilidades que tienen los medios digitales hoy, para contar historias desde otras perspectivas y desde las perspectivas de los autores, ¿no? Pero para mí lo más importante es que Africaamericanos es un proyecto que tiene una dimensión social muy importante y es un proyecto que desde la imagen pretende abordar una temática fundamental. Y yo empecé la investigación de Africaamericanos viajando por muchas de las comunidades más importantes de afrodescendientes en América Latina. Estuvimos en la Costa Chica, donde conocí a Hugo, donde conocí a Baltasar, que está acá sentado. Luego los voy a presentar cuando hablemos de su trabajo. Estuvimos en Livingston con Juan, que también está acá. Estuvimos en la Costa de Mosquito de Honduras. Estuvimos viajando por las zonas afros de Nicaragua, de Panamá, de Colombia, en Palenque, donde trabajamos con Jorge. O sea, es un proyecto que surge también de trabajar en las comunidades y donde, de alguna forma, hemos podido escuchar, ¿no?, las demandas, escuchar los clamores, escuchar lo que la gente opina y lo que la gente discute y cómo se habla, ¿no? Entonces, para mí es muy emocionante poder deciros que a través del proyecto conseguimos ya en su momento, estas son exposiciones que se han hecho ya en el marco del proyecto, conseguimos, por ejemplo, una convocatoria pública de ayudas a autores para que generaran proyectos sobre el tema. La AECIT financió 3 proyectos para que se generaran proyectos nuevos en diferentes países sobre el tema. Después, gracias al Centro de la Imagen, al Museo Amparo y a la Fundación Bancomer, conseguimos comisionar a 10 autores para que trabajaran en proyectos nuevos en la exposición y presentaran miradas sobre lugares o sobre realidades que yo no había podido conocer la realidad, pero quizás no había encontrado una documentación. Entonces, en el proyecto estamos viendo básicamente 3 tipos de presentaciones, ¿no? Hay presentaciones que se han hecho comisionadas para los artistas, hacer nuevos proyectos. Hay un relevamiento de archivo, de investigaciones, de hemerotecas, de archivos de América Latina. Estuve viajando en todo el recorrido por los principales archivos y os voy a compartir cuáles son. Y también hay en el proyecto proyectos que ya estaban siendo realizados y trabajos artísticos, trabajos contemporáneos, trabajos más documentales. Hay muchas formas de representación. Hay proyectos relevantes de artistas que están trabajando en torno a temáticas de afrodescendencia y que ya venían en sus procesos de trabajos. Hay proyectos que tienen, por ejemplo, el de Maya Godet Tierra Negra, es un proyecto que hace 30 años. Veo aquí a Marton, que toda su carrera artística está vinculada a temas que tienen que ver con identidad. O sea, sí hay básicamente muchas líneas de investigación y muchos trabajos. El cuerpo de Africaamericanos lo componen 40 proyectos. Pero lo que es muy emocionante es que de alguna forma ahora hemos conseguido, a través de la renovación de la beca Bancomer, la posibilidad de ahora devolver este proyecto a las comunidades. Y entonces, después de esto, nosotros vamos a llevar una copia de la exposición de itinerancia a las comunidades de la Costa Chica. Vamos a conseguir que personas de las comunidades de la costa y de Veracruz vengan aquí a ver la exposición y participar de los talleres. Vamos a hacer un seminario el próximo año en Casa de Oaxaca, donde vamos a trabajar con mecanismos de generar narrativas para comunidades afrodescendientes y para comunidades indígenas de cómo pueden utilizar las redes para contar sus propias historias, y vamos a estar trabajando directamente con las comunidades. A mí me parece que es fundamental en los proyectos artísticos trabajar básicamente en esta línea más institucional de presentaciones en lugares importantes, como es el Centro de la Imagen y como es el Museo Amparo y cómo van a ser las sedes que vamos a tener, trabajar con los artistas en las mejores condiciones, porque
son ellos finalmente los reales protagonistas de todo lo que estamos haciendo, o sea, el arte como un mecanismo de reflexión. A mí me interesa mucho el arte y la imagen como un mecanismo de comunicación, ¿no?, para transmitirnos realidades, ¿no? Un texto nos cuenta una historia, nos describe una realidad, sin embargo una imagen nos deja soñar, nos deja pensar, nos traslada de una forma muy rápida de un lugar a otro y no de una forma tan lineal como una descripción o un periódico. La imagen nos hace encontrarnos con una realidad que probablemente desconocemos y que nos vincula con el otro, nos hace pensar en los demás, nos hace ver realidades que nos sorprenden. Yo recuerdo que cuando estaba en España, creo que la primera fotografía latinoamericana que me rompió la cabeza fue la fotografía de Graciela Iturbide, la de la señora de las iguanas, ¿no? Y probablemente todos mis viajes a México después estuvieron marcados por la búsqueda de esta señora, ¿no? Yo pensaba, ¿cuál será ese país maravilloso donde las mujeres llevan iguanas en la cabeza, ¿no? Y como un chaval de Barcelona se reencuentra con un universo que dice, wow. Y esa búsqueda desde esa imagen probablemente tiene que ver mucho en mi construcción visual y en la forma en la que, entre esas búsquedas, esas cosas que uno no comprende o que uno no sabe cómo aproximarse, necesita adentrarse en esa realidad, ¿no? Entonces, para mí la imagen es un pretexto. Para mí la imagen es un pretexto para meterme en sitios donde no me llaman. Para mí la imagen es un pretexto para conocer realidades que me eran ocultas. Y empecé como fotógrafo, pero desde la curaduría he podido trabajar con muchos locos como yo, que están aquí en primera fila y que están buscando cómo comunicarse de otras formas, cómo construir una realidad, cómo finalmente encontrar mecanismos para tener un mundo mejor, donde todos nos podamos escuchar de otras maneras, ¿no? Entonces, creo que este proyecto es un proyecto que da voz, que debemos dejar que el recorrido de la exposición nos guíe, que las imágenes nos susurren. Yo tengo un tipo de montar curadurías a veces que son como muy grandes y que es como un poco invasivo, ¿no? Vais a ver que es un poco conmovedor cuando entras a las salas, ¿no? Pero la idea es que intentéis escuchar lo que está detrás de lo que os está mostrando la imagen. Dejar que las imágenes nos susurren, nos digan de todo un proceso histórico, que es un proceso histórico que estas personas no buscaron, que se encontraron, que las obligaron, que llegaron a este continente hace 500 años y que todavía nadie, de una forma clara, se ha preocupado en sanar esa herida o en reconciliarse con ese pasado, ¿no? O sea, hemos seguido reiterando muchas de las prácticas y de las cosas que han generado situaciones muy injustas y se perpetúan. Esta exposición no tiene que ver con las razas. Yo no creo en las razas. Después de todo este proceso, creo que no existen las razas, que todos somos personas, todos somos humanos y todos formamos parte de una misma realidad. Lo que sí existe es la justicia. Y lo que sí se ha hecho es, en contra de mucha gente, procesos muy injustos, procesos muy dolorosos, procesos constitutivos que han generado muchos problemas, y esos procesos son los que hay que denunciar, hay que mostrar y hay que presentar. Y qué mejor que el arte y qué mejor que la fotografía para abordar estos temas de otra forma y para presentar realidades que son distintas. Y ojo, no todos son realidades dolorosas, hay realidades maravillosas, ¿no? El mundo de la afrodescendencia es un mundo de alegría, de ritmo, de música. Lo que la cultura afro ha traído a América es fundamental para entender América. No se puede comprender América Latina ni América del Norte sin entender la cultura afro. Hay un sustrato que no es un sustrato, sino es una fuerza arrebatadora que muestra un proceso de identidad fundamental donde estas realidades se evidencian y gritan. Son gritos que no hemos escuchado hasta ahora y que hay muchos investigadores, hay muchos trabajos que están por hacer y que se están haciendo, porque realmente es un grito de justicia. O sea, realmente es decir, no, esto no es una sorpresa, esto ha sido blanqueado, ha sido invisibilizado, ha sido ocultado, pero está acá y va a seguir estando y cada vez con más fuerza, ¿no? Entonces, me voy a permitir mostraros 2 o 3 imágenes de la exposición muy rápidamente, como de cada uno de los autores, para que cuando estemos en salas los reconozcamos. Os voy a presentar también a los autores que están acá, para que podamos conversar con ellos y obviamente estaremos a vuestra disposición todos para poder compartir, dar datos, todo lo que necesitéis, ¿no? Afroamericanos como proyecto multiplataforma, en el centro de la imagen, y aquí es una sorpresa que no os voy a desvelar todavía, no arranca con imagen de fotografía, sino arrancó con un mural increíble.
Un mural que aquí en el Museo Amparo ha sido realizado por Gustavo Esquina de la Espada, por Virgilio Esquina de la Espada, por Manuel Golden Tatú, por Baltasar Castellano y por Olga Manzano. 5 autores, 2 mexicanos, 3 panameños, que trabajaron juntos. Yo conocí el trabajo de Balta en el Museo Afro Mestizo de Coajiniculapa y conocí el trabajo de Gustavo y de Tatú y de Virgilio en la Morada de la Bruja en Portobelo. Y en esa morada y en ese museo vi un trabajo increíble que pensé que tenía muchas cosas en común si se unía. Desde ese momento hemos realizado 3 grandes instalaciones muralísticas, una en el centro de la imagen, una en la Casa del Soldado de Panamá, donde intervenimos un edificio de 3 plantas, y ahora en el Museo Amparo. No voy a adelantaros de qué va este museo, este mural, pero tenéis a Mamá África en el medio, con todos sus hijos afrodescendientes que se llegan a América, generan el mestizaje y arranca una cultura llena de color y maravillosa. Ellos siempre me riñen y dicen, deja ya de hablar del tema de los esclavizados, porque nosotros ya estamos en otra, ¿no? Gustavo, que no sé por dónde anda, siempre está diciendo, pero ya olvídate de eso, ¿no? Porque nosotros estamos en otra y realmente el mural está en otra, es otra dimensión y es una fiesta. Y una fiesta que ha llegado al Amparo con muchos símbolos, con muchas cosas que vamos a poder compartir, ¿no? Aquí está Eshu, está el Ewa, y muchos elementos que vais a ver en la exposición que vinieron con ellos y que se han quedado en América. La exposición inicia, como no podía ser de otra manera, con un barco. El Atlántico los trajo a la fuerza y el Atlántico nos comunica todavía. O sea, todavía las corrientes marinas unen África y América de una forma natural. Dicen que las cabezas olmecas y las cabezas toltecas tienen rasgos negroides porque probablemente los afrodescendientes llegaron mucho antes que Colón a las Américas. Hay teorías muy sólidas al respecto que hablan de esa realidad, ¿no? Porque se ha demostrado que con los barcos que habían en la época precolombina, con esas barquitas y esas canoas que habían en África, se podía atravesar el Atlántico y se podía llegar hasta América, ¿no? Y de hecho la ruta natural sería desde Senegal, con una corriente que te lleva por las islas y que llega hasta el Caribe. Entonces parece que cuando llegaron al Caribe, cuando llegaron a Veracruz, cuando llegaron a Jalapa, los toltecas y los olmecas vieron a estas personas y hicieron, porque hay elementos en las culturas olmecas, toltecas y maya, con unos rasgos negroides muy importantes. Como la historiografía oficial todo empieza con Colón, pues nunca lo sabremos, ¿no? Porque se han negado a decir muchas cosas, pero es muy probable, o más que probable, que ya hubieran afrodescendientes antes de llegar Colón. Y todo empieza con un barco, todo empieza con un viaje. Y para mí esta imagen, con esta fragilidad de Mara Sánchez Renero, que no sé si Mara ya llegó. Mara, no ha llegado todavía, pero está viniendo, sé que está en el auto viniendo desde México. Ese trabajo de Mara nos habla de las comunidades precisamente de la Costa Chica, que es donde empieza el recorrido. El recorrido de la exposición es un recorrido geográfico que arranca en México con 7 proyectos. Este proyecto de Mara Sánchez sobre las culturas de la costa, Valle Grande, Coajiniculapa, San Nicolás, las culturas de la costa, y con este viaje, que es un viaje que te lleva a un lugar por conocer, ¿no? Un lugar mágico, ¿no? Para mí es una foto, la foto de Mara son unas fotos con una poesía súper especial, una simbología muy potente, y lo que me encantó es que cuando yo fui a las comunidades, las personas que estaban retratadas, todas tenían su retrato en la casa colgado, que eso era muy lindo, casas muy humildes con una foto de Mara colgada con el retrato. O sea, este señor estaba orgulloso de su foto colocada en su casa, ¿no? O sea, conocí el trabajo en las casas de las personas de Coajiniculapa y de Guerrero. El proyecto de Yael Martínez, que es un proyecto comisionado. Yael, ¿te puedes levantar para que la gente te conozca? Y así, Yael está acá. Gracias. Os voy a ir presentando, porque si hablamos todos solo tenemos 45 minutos, de hecho me quedan 15, pero así los vais conociendo para cuando salgamos podáis hablar. Yael hizo un trabajo comisionado por el proyecto, gracias a las instituciones que están involucradas, y además sé que Yael ha conseguido apoyos con otras instituciones, que está continuando el proyecto y que en este momento está dando talleres a los chicos en la costa de Guerrero, ¿cierto?
África es la historia de nuestra piel, ¿no? De ahí vino este color, de ahí viene un poco de nuestras costumbres, de nuestra música. África para mí significa, y creo que para mucha gente, como tristeza, tormento, sufrimiento por la manera en que llegaron las personas de ese lugar hasta aquí, pues fue de una manera cruel y una manera bestial, ¿no? De parte del mismo ser humano. Eso es África para mí. El proyecto Tierra Negra, en la exposición hay varios libros y varias publicaciones. Esta es una publicación emblemática, es una publicación que tiene casi 30 años. Con Maya, nosotros ya estamos en la edad de no tener que hacer números de los años que hace que hacemos las cosas. Este proyecto, esta foto, por ejemplo, es una foto inédita que Maya no había presentado en el libro y que recuperó para el proyecto Africamericano. Se me hace una foto maravillosa. De nuevo el mar, ¿no? El mar vincula, el Atlántico vincula todo. Y estas imágenes de Maya, ya hace 30 años, Maya con la sensibilidad de trabajar temas en relación a las temáticas de la mujer, en relación a las temáticas de sanación, en relación a temáticas de violencia, ¿no? Cómo el trabajo va creciendo, pero las obsesiones o las preocupaciones muchas veces se mantienen, ¿no? Y el trabajo de Hugo Arellanes, también de la Costa Chica. Estos primeros 4 proyectos son todos de la Costa Chica. Recuerdo que Hugo, que está por acá, ¿dónde está Hugo? Hugo, acércate un momento que te conozcan también. Y Maya también está por acá. Pues acá el trabajo de Hugo. Siéntate acá. Me acuerdo cuando estaba yo dando una conferencia en el Fotomuseo, presentando el proyecto, y cuando acabé la conferencia dije, voy a hacer un proyecto sobre una investigación de afrodescendientes en América Latina. Me bajé del estrado en la conferencia y recibí un mensaje por Facebook. Hola, soy afromexicano y quiero participar en el proyecto. Dije, ok. Al día siguiente estábamos tomando un café en Coyoacán para poder ver el trabajo de Hugo y juntos, trabajando y elaborando, estuvimos charlando sobre cómo plantear y Hugo presentó este proyecto que vais a ver, que es un proyecto que es una instalación en realidad donde nos muestra objetos de su costa, objetos de la realidad de la Costa Chica, objetos importantes, objetos rituales, objetos cotidianos, objetos de trabajo. En la instalación hay una fuerza muy grande porque también están presentes los objetos de la cultura, ¿no? Están las representaciones de los objetos y los objetos. Manuel González de la Parra, con un proyecto pionero. Manuel ya murió, está el libro, Luces de Raíz Negras, que es un libro que vincula África, vincula México con Colombia, las imágenes de Veracruz con las imágenes de Colombia, de la costa, cómo se viven en las costas, y él fue un proyecto pionero sobre negritud en América Latina. Después está el trabajo de Coral Carballo, que Coral está viajando hoy precisamente a Colombia, es una fotógrafa de Veracruz, que ha trabajado en Coyolillo, que es una población afro en Veracruz, y me gusta mucho esta dupla y esta imagen porque en España decimos desgranar, ¿no? Cuando quieres empezar a buscar el sentido de alguna cosa estás desgranando, ¿no? Entonces para mí es muy emblemática de la exposición la imagen de la granada para precisamente empezar a sacar grano por grano y decir, bueno, a ver qué está pasando aquí, vamos a desgranar esta realidad, ¿no? Entonces en la exposición os propongo exactamente eso, ¿no? Como intentar desgranar cosas que a lo mejor no son evidentes, mancharnos las manos, posicionarnos, pero sacar un poco esa información, ¿no? Y estas imágenes de Coral, ¿no? Estas capas de la historia, también me gustan mucho las capas, ¿no? Cómo se construyen las cosas a través de capas y capas, ¿no? Los primeros que llegaron aquí venían como escondiéndose.
Y la verdad dicen que aquí hay raíces de allá. La familia de aquí, la mayor parte somos africanos. Aunque nosotros no quieramos, sí somos de allá. Y finalmente, para terminar esta etapa en México, el trabajo de Luján Agusti, que es una fotógrafa argentina que residió mucho tiempo en México, sobre los mascogos de Coahuila. Los mascogos eran unas comunidades afro que compraron su libertad como esclavizados en Estados Unidos y decidieron venir a México. Entonces son unas comunidades que en este momento son de 3 o 4 mil personas, que son herederos de esa historia y que libremente vinieron a México saliendo de Estados Unidos. El gobierno llegó a un acuerdo con ellos para que vivieran en la frontera y defendieran la frontera, porque como salían de Estados Unidos eran muy bravos, y se asentaron acá y esta es su tierra por vocación. Aquí está el trabajo de Marton Robinson desde Costa Rica, que también está en la exposición, que es una instalación que vais a poder ver y que vais a poder compartir con Marton. Para mí esta, te confieso, Marton, que es mi serie, como que desde la primera vez que me la contaste me dejó como totalmente alucinado, ¿no?, cómo estaba elaborada, porque vosotros sabéis que los españoles tenían un sistema de castas, ¿no? Tenían un sistema de castas que había como una mezcla de un español con una persona afro, era un mulato, de un mulato con una persona española, iba blanqueando la raza. Si en algún momento aparecía un vínculo negro se llamaba un torna atrás o un marcha para atrás, porque se perdía la pureza. Y entonces Marton tiene esta serie que se llama El blanqueamiento de la sangre, que es una serie que está hecha con sangre y con semen del propio Marton, ¿no? No hay tinta, ¿son serigrafías, Marton? Serigrafías que tienen diferentes proporciones de sangre y de semen. Es una pieza mutante que va cambiando en cada exposición y es el blanqueamiento de la sangre, ¿no? O sea, 4 generaciones para convertirse en blanco. Esto también, que es una historia fuertísima, ¿no? En Costa Rica venían muchos afrodescendientes desde Jamaica y los cruceros que pasaban de turistas, una de las atracciones era tirar monedas y que las agarraran antes de que cayeran al mar con la boca, ¿no? Entonces estos son unos muñequitos que tienen muchas familias en Costa Rica, refiriéndose a esa tradición, ¿no?, de que tenías personas afrodescendientes abajo en el agua agarrando monedas con la boca para los barcos de los turistas que llegaban a la costa, ¿no? O esta serie sobre Memem Penguin, que es un personaje que ayer fue debatido largamente y donde Marton pues supone, ¿no?, qué pasaría si Cristo fuera afro, qué pasaría si las imágenes que tenemos, cómo construyen identidades. Es toda una construcción en torno a la identidad, es una reflexión en torno a los estereotipos que pesan sobre determinados temas y cómo se pueden generar contrastes visuales muy potentes, ¿no? Hay un libro de Nicaragua, de María José Álvarez y Claudia Gordillo, que se llama Estampas del Caribe nicaragüense y habla de la zona del Caribe. Y uno de los proyectos que para mí es una pieza angular en la exposición, que es el proyecto de Sandra Eleta, que Sandra nos acompaña también hoy, esta mañana. Y el proyecto de Sandra trasciende totalmente lo fotográfico. Es un proyecto donde Sandra ha dedicado toda su vida a esta comunidad, ha dedicado toda su vida a vivir. Yo creo que es la panameña blanca más afro que hay en todo el país. Quiero decir, toda esta es una parte de su vida y ella os va a poder contar las historias que están detrás de cada foto, porque no son imágenes, son historias. Son sensaciones, son experiencias de vida, es dedicar tu vida a trabajar con una gente. Sandra es, además de una gran fotógrafa, es fundadora del taller de pintura de Portobelo, donde parte de los fotógrafos que están participando en la exposición se han formado. Ella, con Yaneca, que es un congo, un afropanameño, y con Arturo Lindsay, crearon el taller de pintura de Portobelo en el año de la invasión de Panamá y dieron herramientas a toda una comunidad para que a través de la pintura dejara volar su imaginación, ¿no? Y hoy en día las pinturas son cosas increíbles, son imágenes de rinocerontes mezcladas con peces panameños, de elefantes con pájaros de la selva de Panamá, y es como una mezcla absolutamente alucinante, que es precisamente la mezcla que tiene toda esta realidad, ¿no? Putulungo, el pulpero. Las fotos son las personas, y Putulungo todavía hoy te lo encuentras vendiendo helados con un carrito, con su foto en grande,
en el carrito de helados, ¿no? Como diciendo, yo soy putulungo y tengo esta foto, ¿no? Como dices, y siempre dice, hay una señora en Portobelo que dice, qué lástima lo que pasó con Putulungo, ¿no? Con lo bueno que estaba, cómo envejeció, ¿no? O sea, no sé si le hiciste un favor o no con la foto, porque todo el mundo dice, ¿este es Putulungo? Este es el origen de la mirada de Sandra, una historia preciosa que ella os va a poder compartir en la exposición. Preguntarle por cómo surge su mirada. O este trabajo de Josué Azor, de Haití, que cuando uno piensa en Haití, piensa en pobreza, piensa en miseria, piensa en terremotos, piensa en personas pidiendo comida, y decidimos mostrar Haití con unas fiestas queer, unas fiestas donde la gente se está divirtiendo y donde la gente está disfrutando de su sensualidad. Y me interesa mucho que sea Haití porque realmente es un estereotipo que debemos romper, ¿no? Haití no solo son gente muriéndose. Yomer Montejo desde Cuba me encantó porque es un tipo que trabajaba en un hospital y es fotógrafo y es artista, y como sabéis que los cubanos tienen pocos medios para poder crear, dijo, pues yo tengo radiografías, ¿no? Y entonces empezó a hacer fotos con las placas que tenía, que son con las propias radiografías del hospital, ¿no? Y él es afrodescendiente y tiene un trabajo sobre, más allá de la piel, todos tenemos un poco las mismas cosas, ¿no? Entonces es como, finalmente, hay capas que se traspasan y todos llegamos a los mismos huesos, ¿no? Y es un proyecto increíble, todo el trabajo de él con las radiografías. Yo no sé si nunca sus jefes vieron lo que hace en tiempo de trabajo, pero es un proyecto completamente alucinante, ¿no? Nicola Localzo, de Italia. La mayoría de autores son autores latinoamericanos en la exposición, casi todos. Diría que Nicola y Cristina son los únicos que no. Pero Nicola ha dedicado muchos años de su trabajo a investigar el tema de la negritud en Surinam, en las Guyanas, en muchas zonas que para nosotros forma parte de un imaginario mucho más alejado. A mí me interesaba mucho rescatar esas zonas también, y además el trabajo de Nicola, ahora Nicola está en África, o sea, realmente todos sus libros son sobre la Virgen de Regla en Cuba, todo su trabajo tiene que ver con la negritud. Entonces también es como Sandra, es uno de los blancos más negros que conozco, ¿no? Porque ha trabajado insistentemente todo el tema, ¿no? Y tiene una mirada muy particular sobre todas las realidades que han vivido, ¿no? Lo vais a ver en la exposición. En la exposición estamos como adentrándonos en América. Ya hemos pasado México, hemos pasado Centroamérica, estamos con el trabajo de Nelson Garrido en Venezuela, sobre las máscaras del Corpus Christi, en Venezuela también, y el proyecto de Cristian Belper, Negros son Negro. Carolina Navas, de Colombia, ha trabajado en la zona de Buenaventura con chicos afrodescendientes. En este momento, en Colombia, están cambiando muchas cosas. En el proceso de paz se truncó con el referéndum, se intentó sacar adelante y continúa, pero de alguna forma con el proceso de paz también cambiaron muchas de las reglas del juego y se generaron espacios con mucha conflictividad. O sea, zonas que antes estaban controladas por el gobierno o por las FARC dejaron de estar controladas y eso generó espacios de vacío. Entonces, hay zonas que son especialmente calientes, que el narcotráfico está ocupando, y estos chicos tienen 10 veces más posibilidades de morir asesinados que cualquiera de nosotros, ¿no? El trabajo de Pablo Chaco, de Colombia, que está acá. Pablo, si puedes, haga... que es sobre José María, que José María es una persona invidente, que nació invidente, que tiene una filosofía. Estuvimos en Cali hablando de José María con Pablo, y José María tiene una concepción de la vida muy particular y es una historia personal. Entonces sí, me gustaba mucho que en la exposición también hubiera historias personales, ¿no? O sea, al final las exposiciones de qué hablan, hablan de realidades, hablan de personas, y en este caso lo que es precioso es la relación de Pablo con José María. Y cómo ellos dos construyen las imágenes, cómo ellos dos trabajan a nivel filosófico, cómo construir una mirada, cómo Pablo está construyendo las imágenes de una persona que nunca ha visto. Cómo Pablo intenta exteriorizar los miedos de José María y transmitirlos, ¿no? Y cómo el proyecto habla de la invidencia, cómo el proyecto habla de la mirada, cómo el proyecto habla de la fotografía, cómo el proyecto habla de toda esta realidad, ¿no? Liliana Angulo, de Colombia, que ha trabajado todo el tema de los peinados afros. El peinado es todo un tema, ¿no? O sea, en República Dominicana al pelo afro le llaman pelo malo. Y durante muchos años, muchas personas afrodescendientes literalmente sufrían intentando estirar su cabello para que el cabello fuera lacio y para que fuera pelo bueno, porque el pelo rizado era un pelo malo, el pelo afro, ¿no? Entonces hay mucho
que ver con el cabello, y Liliana ha trabajado con peinadoras de Buenaventura, de Cali, de Medellín, del Chocó, de todas las zonas de Bogotá, y ella está rescatando todo lo que tiene que ver con los peinados afros. Que además sobre los peinados hay muchísima literatura, hay muchísimas investigaciones que hablan que eran lugares donde ellos escondían semillas para plantar en sus terrenos, donde ellos trazaban mapas de escape. ¿Qué hay de realidad y de ficción en todo eso? No se sabe, pero tiene un punto muy lindo, ¿no? Y llegamos al trabajo de Jorge Panchoaga, que está acá. Jorge. Que es un proyecto de Colombia, de Palenque, de San Basilio de Palenque, que San Basilio fue el primer pueblo libre de América en el año 1603, siempre me equivoco, 1603. En 1603, Bencos Biojó, que era un líder afrodescendiente que acababa de llegar esclavizado, decidió que él no estaba hecho para eso, montó una revuelta y decidió huir con un grupo de personas a Palenque, un lugar que estaba en medio de la nada, en medio de las montañas, con un calor tremendo, y vivieron, resistieron hasta hoy. Es un rincón de África en medio de Colombia, es un rincón de África donde se habla creole, que es una lengua de origen africano con base léxica española. Es un rincón de África donde es una búsqueda por la libertad todavía hoy muy fuerte y donde Jorge trabajó en un proyecto que se llama Calabogo, que en palenquero significa luciérnaga, y donde Jorge, en la instalación que vais a ver en la exposición, nos plantea un plan de fuga, ¿no? Un plan de huida. Este es la huida de Bencos Biojó hoy, la resistencia, cómo los españoles les quemaban las casas, cómo los españoles entraban y tardaban. Y esta imagen es una imagen que tiene que ver con lo que está pasando ahora, es una imagen del año pasado, de hace 2 años, donde los líderes afros se pusieron máscaras blancas porque reivindicaban que los dejaran de matar. Todas estas zonas que entraron en conflicto son zonas donde hoy en día están habiendo muchos problemas de minería ilegal, de narcotráfico, de conflictos de tierras con los terratenientes. Entonces son zonas que no habían importado nada, que ahora importan y están asesinando a los líderes negros, ¿no? Entonces esta es la reivindicación. Y ahora viene un pequeño vídeo que hizo Jorge en Palenque, pero os voy a pedir que prestéis mucha atención al audio, porque este audio lo dijo Emelina Cortés, que es una cantante, es una entrevista que le hicimos cuando estábamos en Palenque, y a mí creo que fue una de las cosas más poéticas que me llevó a conceptualizar muchas de las cosas que están en la exposición. Este audio de Emelina en Palenque hace ya 2 años y medio. ¿Podemos bajar la luz? La nación palenquera viene de África, ese es nuestro orgullo de nosotros. Porque hoy estamos acá y nos metió Benco porque estaba huyendo para que no nos mataran. Porque cuando los españoles querían acabar, los negros estamos acá hoy, Benco nos arrastró hasta acá, liberándonos a nosotros. Y por eso es que cuando nosotros morimos acá en San Basilio de Palenque, el espíritu de nosotros se va a recoger allá en África porque nosotros tenemos parte de África porque nosotros somos africanos. Entonces el espíritu de los palenqueros va a descansar ya en el más allá. ¿Dónde es más allá? En África. Bueno, seguimos adentrándonos, voy a ir un poquito más rápido para que vayamos a ver la exposición, que finalmente es la protagonista también. Este es el archivo de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador, un archivo que es inédito, que estaba en la universidad. Cuando yo fui, me enteré que había un archivo de un fotógrafo que se llama Juan Salazar, y cuando me enteré que estaba este archivo quise ir a investigar el archivo, me costó mucho que me dejaran, y cuando llegué vi estas imágenes escaneadas así, ¿no? Entonces de golpe digo, ¿qué es esto, no? Era como imágenes que estaban completamente solarizadas, blanqueadas, escaneadas, imágenes muy defectuosas, porque la persona que las había escaneado era una voluntaria de 70 y tantos años que había querido preservar el legado de Juan Salazar y ella se había dedicado a escanear, sin tener ni idea de cómo escanear nada, escanear todas las fotos, ¿no? Entonces, todos los defectos técnicos que tienen las imágenes son imágenes de los años 60 y de los años 70, a mí me parecieron mágicos
y me pareció una referencia de cómo como sociedad hemos intentado blanquear, ¿no? Y en este caso los procedimientos técnicos blanquearon, o sea, el escaneado, al no saber que se estaba escaneando, blanquearon las imágenes y las distorsionaron. Sin embargo, generaron unos efectos maravillosos que tienen que ver con el olvido, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con el descuido, que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Todavía hoy es un archivo que no se ha investigado y que contiene auténticas joyas de la imagen de la negritud en Esmeraldas y en el Chocó. Y es en esa misma zona donde Isadora Romero trabaja en un proyecto que se llama Polvo de Estrellas. Y se llama Polvo de Estrellas porque a los chicos de la costa del Chocó tienen básicamente 4 posibilidades: ser deportistas, boxeadores, ser músicos o ser bailarines. Entonces, esa es como la aspiración para poder salir de allá, llegar a Quito y triunfar. Entonces, todos en el Chocó sueñan con ser futbolistas, con ser boxeadores, con ser músicos, porque la sociedad no da herramientas, no hay escuelas, no hay más herramientas para ser. Entonces, el sueño de proyección de estos niños del Chocó es precisamente convertirse en una estrella, ¿no? Y Isadora tiene un trabajo maravilloso. Karina Svirinsky no está acá, pero va a estar, va a venir para Fotoméxico. Ella va a tener una instalación nueva, inédita hasta ahora, y vamos a proyectar un proyecto, pero acá están Los obreros del ferrocarril, que es un trabajo que para mí es fundamental porque aborda una relectura de las imágenes históricas. Son cómo las grandes obras sociales del Ecuador las construyeron los afrodescendientes y las personas indígenas. Entonces, es un trabajo donde te mezcla imagen de la construcción actual, de los ríos, de tal, con imágenes históricas de la construcción literal del país, ¿no? Leslie Searles, de Perú, trabaja en Yapatera, que es una zona que fue donde es el único sitio de la UNESCO que está declarado zona donde la esclavitud fue especialmente sangrienta. Es donde murieron muchas personas y Yapatera es sitio memoria de la esclavitud hoy y es un lugar donde quedan muchas comunidades afroperuanas. Estamos en Perú. El trabajo de Lorri Salcedo es el único trabajo de la exposición de una familia de músicos. No he querido que la exposición... O sea, cuando dices afrodescendencia automáticamente viene a la cabeza tambores, música y ritmo. Y es una realidad, pero hay otras realidades, como estamos viendo, muy diversas. Entonces, este para mí sí es un proyecto maravilloso de la familia Bayumbrosio, que es una familia de Perú que son músicos, que son tradicionales y que han hecho mucho por la cultura afroperuana, con el cajón y con todo. Entonces, sí era importante colocarlo. Y otro de los puntos fuertes de la exposición son estas imágenes de archivo de Eugenio Curret, donde nos habla de una moda que había en el año 1870, 1890, en Lima, de tener amas de leche afrodescendientes. Entonces, estas son las amas de leche que cuidaban a los niños, pero no os penséis que están cubiertas así por una cuestión casual, sino porque la idea era sobreexponer la cara para que todo fuera negro y ellas desaparecieran de la imagen. Pues si ves las imágenes de la época, las mujeres afrodescendientes no aparecen. Lo único que aparece es este niño blanco sostenido por cortinajes. Es al ver los negativos que te das cuenta de que hay amas de leche negras que están amamantando a esos niños y sosteniéndolos literalmente para la imagen, ¿no? O sea, las ponen así literalmente para taparles la cara. El trabajo de Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra, es una poesía y en la exposición vais a poder ver las imágenes de archivo del archivo personal de Victoria, una líder afroperuana que ya murió, pero con un proyecto interesantísimo, y están las imágenes de su archivo familiar. Y aquí ya estamos entrando en Brasil, ya estamos terminando. El proyecto de Jonatas de Andrade, Un mestizo, es una investigación que hacen en 1950 la Universidad de Columbia de Estados Unidos en Brasil, y esta universidad pregunta a los brasileños cuáles son los preconceptos que caen sobre la negritud. Jonatas recopila todos esos conceptos y los ilustra con un proyecto que vais a ver en las instalaciones de la exposición. El trabajo de Bruno Moraes y Cristina de Middel es un proyecto que aborda el universo de Exu, el Eguá, es un proyecto que habla de la religiosidad afrolatina. Esta foto para mí es preciosa porque es como un manto de sangre saliendo desde África, está hecha en Benin, y es como el manto de sangre que cruzó el Atlántico para venir a América. Y vais a ver todo un recorrido por Exu, que es el dios que nos ayuda en las encrucijadas. Cuando nosotros tenemos dudas, vamos hacia la encrucijada y le preguntamos a Exu, ¿no? Esta es la forma de Exu en Benin, en África. Cuando llega a Cuba, Exu se forma en forma de niño, en Brasil en forma de joven y en Haití en forma de anciano.
Entonces vais a ver toda la representación de Exu en la exposición, vais a ver el recorrido por los rituales de Exu y vais a entrar en un mundo muy interesante, ¿no? Y siguiendo en Brasil, el trabajo de Rosana Paulino, que se llama Paraíso Tropical, sobre la memoria de la esclavitud, de la naturaleza, los estereotipos de Brasil. El trabajo de Eustaquio Neves, que Eustaquio es un fotógrafo afrodescendiente, que lo que hace es colocar imágenes de su propia historia. Está el contrato matrimonial, hay contratos de compraventa de esclavos, su anillo matrimonial, su documento de identidad, su pasaporte, y contratos de la historia de Brasil. Todo se superpone en una imagen que son manchones de la memoria, que no se pueden leer, que son de difícil lectura, como es la historia de la negritud en Brasil, ¿no? Entonces son superposiciones de capas de identitarias que generan una mancha negra que nos dificulta la lectura, ¿no? Luis Sador, con un trabajo sobre Maísa, una chica de una favela, de un barrio pobre de Sao Paulo, que sueña con ser modelo y que finalmente lo consigue. Y luego os explico en la exposición por qué. Maureen Bisiliat, con un proyecto de los años 60, que fue el primer proyecto que fotografió la piel desnuda de personas afrodescendientes, que fue un escándalo y que fue un proyecto con una poética muy linda. O José de Medeiros, que para la revista O Cruceiros, en la década de los 60, presenta el proyecto Candombe. Vais a poder ver el libro completo, voy rápido porque lo tenemos todo en la expo, solo quiero que tengáis como la referencia, ¿no? Y las últimas 3 salas de la exposición, este es el trabajo que os contaba antes de Angélica Das, que va a venir también a dar un taller durante Fotoméxico. Por ejemplo, ella encuentra estos twitters, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la gente negra, la pena es que ya no los puedo comprar, ¿no? Y entonces ella mezcla estos twitters con fotos de su historia familiar y de su álbum familiar, ¿no? Entonces vosotros podéis ver a Angélica cuando era chiquita, esta es Angélica, y me gustaría saber por qué en este país tropical, bendecido por Dios y hermoso por naturaleza, solo hay negros, ¿no? Entonces tenéis todos los twitters mezclados con la historia personal de Angélica Das desde que era chiquita, ¿no? Y las últimas fotos de Brasil son una joya gracias al Instituto Moreira Salles. Son las únicas fotos que existen sobre personas esclavizadas y son fotos porque en Brasil fue el último país en abolir la esclavitud y hubo procedimientos fotográficos, estas son de Marc Ferrez, por ejemplo, donde tenéis imágenes que vais a poder enfrentaros directamente con ellas de las personas esclavizadas a finales del siglo XVIII. El proyecto se cierra a nivel geográfico en Argentina, y os pongo estas frases porque el trabajo de Argentina va sobre el blanqueamiento. Argentina y Chile fueron los países más eficaces en el blanqueamiento de la sangre. Pensar que en 1700 el 25% de la población de Buenos Aires era negro y hubieron procesos sistemáticos de enviar a los afrodescendientes a las guerras de independencia, primera línea de fuego, la expresión carne de cañón surge de allí. Tiene todo un proceso de violaciones sistemáticas a mujeres afrodescendientes y de blanqueamiento sistemático. Entonces, todo lo que es civilizado es europeo. No queremos exigir a la democracia más igualdad que la que consiente la diferencia de raza y posiciones sociales. Nuestra simpatía por la raza de ojos azules, Sarmiento, que es uno de los padres de la patria.
La raza va perdiendo en la mezcla su color primitivo, se hace gris, se disuelve, se aclara. En Argentina no hay discriminación porque no hay negros. Ese problema lo tiene Brasil, Menem. En Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Y hay una poesía en la exposición de Borges, que no está acá, que me parece muy linda, ¿no? Y la poesía de Borges dice así: ¿a qué cielo de tambores se han ido? Se los ha llevado el tiempo que es el olvido. Y estas son imágenes de Nicolás Janowski de Afroargentinos Hoy, porque sí hay afroargentinos hoy y sí hay comunidades que han sido invisibilizadas, pero que están y organizadas. Hay asociaciones como Diafan, como asociaciones de afroargentinos que están reivindicando sus derechos, ¿no? Y ya cuando sales a la exposición y ves el mural, que también están aquí Baltasar, Olga, Manuel, Virgilio, no sé por dónde andáis todos, pues os podéis levantar para que os conozcan y también os vean cuando estemos en el mural. Por acá, están todos por acá. Cuando salís de las salas del recorrido geográfico os encontráis dos salitas que es un bonus track. Para aquel que todavía quiere más, ¿no? Dice, bueno, como no tuve bastante, voy a querer un poco más. Entonces también entráis a dos joyas de la exposición, que son piezas fundamentales, que son las imágenes del Consejo Mexicano de Fotografía, unas imágenes que ya fueron, o sea, que son del año recopiladas a partir de 1978, donde el Consejo donó al Centro de la Imagen el acervo. Son imágenes que los fotógrafos latinoamericanos, en un acto pionero, porque no se había hecho hasta en ningún momento, enviaban fotos para participar del Congreso y de las exposiciones. Entonces, el acervo, las lecturas que tiene el acervo del Centro de la Imagen son infinitas y nosotros decidimos revisar las imágenes en universo de negritud y afrodescendencia. Y hay unas imágenes que son increíbles. Hay imágenes vintage de Sandra. Todo lo que veis en esa sala son imágenes vintage, plata sobre gelatina hecha por los propios autores, enviadas hace 40 años. Son unas auténticas joyas que están en el legado del Consejo, que gracias a la gestión de Itala y de Elena está como patrimonio mundial. Es un legado impresionante para trabajar y la investigación. Está aquí el equipo también que lo preserva. Y creo que es muy importante esta lectura histórica. Y en ese sentido, las fotos de Pierre Berger, que probablemente fue el primer antropólogo o el primer gran investigador fotográfico visual que consagró su vida a investigar temáticas de negritud en todo el continente. Pierre Berger es también uno de los blancos más afrodescendientes. Cuando murió llamándose Lucumí y era maestro de candombe. Era una persona que murió en Bahía, tiene una fundación. Y hay imágenes desde 1935 de Guadalupe, de Haití, de Brasil, de Perú, de México, de África, y tenéis un recorrido histórico por las imágenes de Berger en la exposición, lo que vais a disfrutar mucho. Bueno, este es el cuerpo de la exposición que vamos a ver juntos y abrimos para preguntas, para cualquier cosa. Gracias. Sí, viene micrófono. Gracias. Bueno, de entrada, muchísimas felicidades. ¿Está funcionando el micrófono? Sí. Muchísimas felicidades por hacernos este obsequio tan impactante. Estamos sacudidos e impactados y todo esto nos hace volver la mirada a aquellos lugares en México, a los caminos del sur, de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, que no hemos querido voltear a ver, que nos hemos acostumbrado a no voltear a ver. Gracias a ti, gracias a los autores que de esta manera tan entrañable y respetuosa se han acercado a esta, lo que en México es verdaderamente la tercera raíz, que no ha sido reconocida adecuadamente. Gracias a ellos por acercarse y revelarnos este universo fantástico, maravilloso, humano, cálido, existente y real. Gracias al Centro de la Imagen, al Museo Amparo, que frecuentemente nos hace estos, sin ser nuestro cumpleaños ni la Navidad, nos hace estos obsequios existenciales, históricos, documentales, fotográficos. Gracias. Es maravilloso que recordemos
de alguna manera quiénes somos integralmente en este país. Escuché por ahí alguna vez que había como 1.400.000 afromexicanos en nuestro país, ¿no? Escuché recientemente, y ojalá que sea un peldaño en la escalera de justicia y la deuda que tenemos con nuestra negritud, que el Congreso mexicano hizo ahí alguna mejoría significativa a la Constitución hace alrededor de un mes. Quisiera ver verdaderamente en qué consiste, pero bueno, creo que por ahí hay que trabajar y creo que este proyecto nos ayuda a esta recuperación de la memoria, de lo que hemos querido que desaparezca de nuestras mentes, que no hemos volteado a ver. Y ya que hablaste de Borges, recuerdo aquella frase, aquellas palabras de Borges que decía: somos nuestra memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Felicidades, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Por esta memoria. Solo aquí como para comentar una cosa, el Senado mexicano declaró por primera vez que los pueblos afromexicanos existían. Una cosa muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo puedes declarar, no? Como se declaró, se reconoció a los pueblos afromexicanos. Estábamos hablando con Hugo y con Balta, que es un primer paso sin duda, pero aquí hay que reconocer muchas otras cosas, ¿no? Y por otro lado también se ha usado mucho en México el término de la tercera raíz, y ayer Hugo en la rueda de prensa, cuando yo empecé con la exposición, el subtítulo podía haber sido la tercera raíz en América Latina, pero cuando hablamos ayer y cuando ya empecé a hablar con Hugo y todo, ellos me dijeron: ¿y por qué tiene que ser la tercera? En Coajiniculapa, en Oaxaca, en muchas zonas es la primera raíz, y es difícil medir exactamente la profundidad de las capas de las raíces, ¿no? Las raíces están como a varios niveles, entonces eliminemos lo de tercera en el sentido de que forma parte de una raíz como todas las demás. Y también, por otro lado, la experiencia es que en todos los países donde se empieza a reconocer la realidad de los pueblos afrodescendientes y se genera un orgullo en torno a eso, los censos empiezan a subir de forma exponencial. Empezamos con un censo del 1%, pero a lo mejor reconocemos que dentro de 10 años hay un 10, 5, 6% de personas afromexicanas, porque el problema no es muy difícil medir el grado de ADN que puede llevar cada uno, es un problema de reconocimiento. Como decía antes, las razas como tales no existen, entonces cómo se reconozca uno, ¿no? Y cómo reconozca su herencia. Como ha sido una herencia negada e invisibilizada, hay muchas personas que no se reconocen. En el momento en que como sociedad se valoricen, el censo empieza a subir, y eso ha pasado en Brasil. En este momento la población brasileña es del 56% en los censos de afrodescendientes. Brasil, después de Nigeria, es el segundo país del mundo con mayor número de afrodescendientes. O sea, el segundo país del mundo con mayor número de afrodescendientes está en América Latina. ¿Quién sigue? Sí, bueno, pues Claudi, muchas felicidades en tu calidad de jefe o director de la orquesta de estos artistas, magníficos artistas. Desde luego, yo quisiera comentarte que, primero un comentario y luego finalmente la pregunta, es que el encuentro era Pangea, era Pangea, África y América eran un mismo continente, el famoso Pangea. Entonces, evidentemente, las raíces africanas del continente americano son tremendas, pero también considero del continente europeo, porque en la ciudad de París, a lo largo del Sena, o cercano al Sena, hay un museo de Claude Lévi-Strauss, donde está precisamente la cultura africana, que es uno de los pilares de la cultura europea. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión del ecocidio y también del ecocidio que ha generado, hablando precisamente de Brasil, y que es, como tú bien lo puntualizas, el 56%, es el segundo país con mayor descendencia africana? El Amazonas es el pulmón de América Latina y también de la humanidad. Entonces, los incendios que han causado conmoción mundial, no sé si como consecuencias del calentamiento global o del
también del desastre ecológico o incluso también hasta provocado. ¿Cuál es tu opinión acerca de la displicencia y de la negligencia del gobierno de Jair Bolsonaro en torno a atacar precisamente de manera más puntual el incendio, incluso a renegar y rechazar la ayuda internacional de 18 millones de euros de la Unión Europea para afrontar precisamente el incendio en el Amazonas, y que incluso colinda con otros países, lo que definitivamente no solamente es un desastre ecológico, sino está acabando también con las culturas originarias, con las culturas nativas del propio, de la zona del Amazonas. No sé si por conveniencia propia o como tiene mentalidad Bolsonaro de casateniente o terrateniente, al igual que el Donald Trump brasilero. Seguramente me gustaría conocer cuál es tu opinión después de esta exposición magistral. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero aclarar que no soy director de orquesta ni jefe del proyecto, porque es un proyecto en equipo, realmente es un proyecto en equipo. O sea, desde el momento en que se gestó, si no hubiera sido con la complicidad de todo el equipo del Centro de la Imagen, del equipo del Museo Amparo, de la financiación de las instituciones como Bancomer o como la ECIT o como las que están involucradas, y de la implicación de los artistas. O sea, realmente cada uno de los que estamos en el proyecto hemos, como dicen en español, dado el callo, porque cada uno hemos entendido la importancia que tiene y cada uno desde nuestro lado hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Entonces, lo que vais a ver en la sala de exposiciones es el resultado de un trabajo enorme, de un equipo muy grande. En el libro, la parte del equipo ocupa 2 páginas, porque realmente somos muchos, ¿no? Y es toda esta gente que está acá y que cuando veáis el libro vais a ver, es gente que ha participado, que ha colaborado, que ha trabajado en el proyecto, y sin eso no se realizaría de ninguna manera, porque además, por ejemplo, Marton lleva trabajando acá desde hace 12 días, los chicos de los murales 20 días, y creando fuertemente, o sea, mi papel es un papel como mediador y todo, pero no tengo nada que ver en los proyectos que han creado cada uno de ellos y que lo han hecho desde su perspectiva, creando su universo y trabajando todos. Entonces, sí es importante y creo que se nota en la exposición que es un proceso de trabajo de equipo, ¿no? Y por otro lado, referente a lo que hablas del Amazonas y que ahora está muy de moda, a mí me preocupa que personalicemos. O sea, Bolsonaro es un pelele, es un tipo con mucho poder, pero un estúpido. Y el problema de pensar que todo viene por Bolsonaro es donde es la raíz de todo este problema. Lo que está pasando en la Amazonia es lo que está pasando en todo el mundo y que tiene que ver con un olvido en relación a las cosas que nos están, al sistema económico que estamos creando, que es un sistema que no se sostiene por sí mismo, es un sistema que necesita cultivos extensivos, que necesita que haya ganadería extensiva, que necesita que para acceder todo el mundo a los bienes de servicios a los que estamos acostumbrados con la población que somos ahora, somos depredadores. Y lo que hemos hecho tradicionalmente es pisotear a las personas y a las comunidades que han tenido otro contacto con esa naturaleza. Entonces es muy importante tu punto, porque las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas tienen otra relación con el medio que es diferente a la relación invasiva que nosotros tenemos. Pero no te engañes, Bolsonaro no está encendiendo los fuegos, los están encendiendo los terratenientes brasileños que tienen ansias de conseguir más campos, la minería ilegal, con las empresas que están detrás, que construyen, que generan esa minería, que son las empresas que todos nosotros consumimos. Es decir, todos nosotros somos parte de eso. Entonces, hoy había en Facebook una nota que decía, yo no puedo ir a apagar un incendio a Brasil, pero sí puedo dejar de consumir plástico, sí puedo consumir menos carne, sí puedo hacer toda una serie de cosas que son mi responsabilidad con los incendios que están pasando allá. Entonces, colocar la maldad en un tipo como Bolsonaro, que es un estúpido, horroroso y que ojalá nunca hubiera llegado a donde está, quiero decir, nada que defender a Bolsonaro en absoluto, pero no es el responsable de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Porque hay otros responsables y en muchos casos los responsables somos nosotros. Entonces, yo creo que lo más interesante con todo lo que estamos hablando es hasta qué punto yo soy responsable de lo que está pasando y cómo desde mi perspectiva puedo empezar a modificar las cosas. Porque si desde la perspectiva nuestra empezamos a modificar las cosas, los Bolsonaros, los Trumps, las derechas de Vox y de todos estos partidos empezarán a caer por sí solos. Porque es insostenible el camino hacia donde estamos llevando las cosas.
pero no son ellos los culpables. Solamente son las cabezas de un aparato. Es el sistema que estamos creando, entonces es un sistema que se basa en la aniquilación de minorías, se basa en la aniquilación de cultivos, se basa en la aniquilación de todo lo que es sostenible para generar una estructura cada vez más y más grande que va aniquilando todo por lo que pasa. O sea, la minería ilegal, lo que está pasando en México con las... O sea, no solo están quemando el Amazonas, Chiapas está deforestándose. O sea, tenemos que ver realmente qué está pasando a nivel global, en todos los países, No, aquí no hay unos que se salven y otros que no, y además hay países que tienen mucha más responsabilidad que otras, y no necesariamente es Brasil el país con más responsabilidad. O sea, ahora se ha demonizado mucho a Brasil. Yo he vivido 5 años en Brasil, se le está demonizando. Los brasileños no son los culpables de lo que está pasando. O sea, detrás de eso hay grandes corporaciones europeas y norteamericanas, canadienses. O sea, es un mundo mucho más complejo, ¿no? Bolsonaro es un títere estúpido. ¿No? Pues vamos a ver la exposición, ¿no? Gracias.